Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato poder reunirnos en este día. Y un día en que nosotros tenemos que comenzar a reflexionar sobre qué es la vida y cómo estamos viviendo. Es muy triste que nosotros seamos hoy escuchas de noticias nefastas, noticias en donde están señalando que el hombre se está matando con el hombre, que esa tendencia homicida que hay dentro de nuestra naturaleza ahora está en vigor, en apogeo, y que cada día los días son más peligrosos, que cada día los días son más terribles. Y lo más incómodo es que cada día la gente cree menos en Dios. Y creo que esto es como una piedra de toque para aquellos que decimos ser cristianos. Es una piedra de toque porque tenemos que revisarnos lo que hay dentro del corazón. Creo que una de las cosas que debemos hacer es desconfiar de nosotros mismos. Pero lamentablemente hacemos todo lo contrario. Lamentablemente nosotros confiamos demasiado en nosotros mismos y nos creemos buenos cuando solo bueno es Dios. Yo te invito para que te unas conmigo en oración. Hoy vamos a dar por concluida la miniserie de Mirando hacia el futuro. Y vamos a desarrollar un título. Y mira cómo son las cosas. Yo no creo que sea coincidencia. El título de hoy es Arrepiéntete y cree. Te invito para que te unas conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy por tu amor, por tu gracia. Te doy gracias por este mensaje de este día, Señor, que tú, oh Dios amado, nos vas a entregar a través del poder del Espíritu Santo. Gracias te damos porque estamos reunidos en tu nombre, Jesús. Estamos convulsionados, estamos tristes, estamos agobiados porque vemos que aún los animales pueden vivir en paz, mientras nosotros, supuestamente más que los animales, nos estamos matando. Ayúdanos, Señor, a que podamos vencer esa intromisión del enemigo. Sabemos que el homicida es el diablo y que él coloca ese sentido en cada persona que no cree en ti. Ayúdanos, Jesús, porque tú eres el príncipe de la paz. Ayúdanos a que podamos ser portadores de tu verdad y que podamos pregonar, Señor, la libertad que hay en el Evangelio. Porque solo el Evangelio es justamente la noticia de la paz, del armisticio de Dios con el hombre para que se arrepienta. Hoy te pedimos que nos guíes en esta mañana, que hables a nuestro corazón y que podamos quitar de nosotros, Señor, toda coraza que nos hace pensar de que estamos perfectos, cuando, Señor, la perfección en medio de nosotros no existe. Solo tú, Señor, eres perfecto, porque todos pecamos. Y por eso tu palabra dice que debemos acercarnos por ese justo perdón. Te damos gracias en esta mañana y coloco la vida de mis hermanos en tus manos. Te pido que les bendigas, que bendigas los hogares, que bendigas los hijos, el fruto del vientre. Te pido, Señor, que seas tú abriendo puertas a aquellas personas que están padeciendo necesidades. Te pido que aquel, Señor, que está tras un empleo, pueda lograrlo. Te pido que aquel, Señor, que está angustiado, pueda tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te pido por todos nosotros, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, amado Jesús. Te doy gracias en este día y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Te estaba diciendo que vamos a compartir un tema que lleva por título Arrepiéntete y cree. Te invito para que mires tu Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Esta es justamente la palabra de Jesús. Ahora, yo creo que nosotros cuando leemos esto, tenemos que mirar el contexto en el cual Jesús lo estaba diciendo y sobre todo en el lugar en que lo estaba diciendo. No le estaba hablando a una nación cualquiera, estaba hablando a la nación de Dios, al pueblo de Dios. Y les estaba diciendo concretamente que ellos habían equivocado el rumbo, que habían estado equivocando el camino. Tal vez nosotros decimos que somos cristianos y porque tenemos una Biblia, creemos que estamos bien. Pero lo que habla realmente de estar bien es la conducta que nosotros llevamos para con Dios y para con los hombres. Y Jesús estaba allí justamente emplazándolos. Por eso Él no les agradó. Por eso hoy a nosotros no nos gusta que se prediquen este tipo de temas. Estos temas que nos llaman a la responsabilidad. Porque el Señor está enfocado precisamente en cómo vives hacia el futuro. Por eso lo que este título de esta serie es Mirando hacia el futuro. ¿Cómo nosotros vamos a estar cuando estemos delante de la presencia de Dios? Tal vez de pronto pensamos que todo esto son una serie de cuentos de las abuelas que nos están hablando de un juicio final, de que tenemos que dar cuenta delante de Dios y lo tomamos como algo que no es como, ¿qué te digo? Que no es real. Pero aunque tú no lo creas, eso es así, porque la palabra de Dios lo dice. Y nosotros como cristianos debemos creer a todo lo que dice la palabra de Dios. Y Él está diciendo que nosotros debemos arrepentirnos. De la misma manera como le estaba hablando al pueblo de Dios que estaba equivocado, hoy nosotros tenemos que revisarnos y darnos cuenta que hay muchas cosas en nuestro carácter que está completamente equivocado, que realmente no está llenando el corazón de Dios, sino que simplemente todavía estamos orando en la vieja naturaleza y estamos como en una especie de regresiones momentáneas en algunas cosas y luego otra vez tratamos de asumir un comportamiento adecuado. Pero acuérdate lo que le dijo el Señor a ellos, que se habían convertido en una especie de sepulcros blanqueados. Tenemos una apariencia de bien, pero por dentro están las cosas que no están bien. Y creo que hoy nosotros tenemos que comenzar a revisarnos. Te quiero contar una historia de un hombre que era vendedor de productos. Tenía su carro y siempre salía de su casa, llevaba los productos que iba a vender en el camino. Ese día le tocaba ir a una ciudad que estaba más o menos a unas hora y media, hora 45 minutos del lugar donde él estaba. Colocó en marcha su carro, cogió y prendió su GPS y comenzó a dirigirse hacia el lugar donde iba. El GPS le iba marcando el camino y él comenzó a seguir avanzando, guiado por lo que el GPS le estaba indicando. Pero se notó extraño cuando habían pasado casi 3 horas y no había llegado a su punto de llegada. Habían pasado casi 3 horas y el viaje podía ser entre hora y media y hora 45 minutos. Entonces él se detuvo y comenzó a pensar que tal vez se había equivocado, pero él había estado mirando los avisos en el camino y nada le había indicado eso. Pero estando allí en ese momento pensó que se había equivocado. Lo que él no sabía era que su GPS estaba dañado. Y allí tomó una decisión de volver atrás, de dar un giro en el viaje que estaba haciendo. Lo que el Señor nos está indicando a cada uno de nosotros es precisamente que nosotros miremos cuál es el GPS que nos está guiando en este mundo. ¿Cuál es la guía que nosotros estamos recibiendo? ¿Cuál es la guía que nos está indicando que estamos caminando por un buen camino? Y este tema del arrepentimiento es un tema que se trata en toda la Biblia, es un tema recurrente en la Biblia porque es un tema que demuestra que es importante para Dios. Cuando nosotros miramos, por ejemplo,
hacia el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los profetas estaban siempre llamando al arrepentimiento. Por ejemplo, Ezequiel, capítulo 14, versículo 6, dice, así dice el Señor Dios, arrepiéntanse y apártense de sus ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones. Mira de dónde viene el asunto, de dónde viene la orden, desde siempre. Cuando nosotros miramos al Nuevo Testamento, nos encontramos con el discurso de Juan el Bautista. Y el discurso de Juan el Bautista está diciendo de que él predicó el arrepentimiento y decían que se arrepintieran y la gente se bautizara para el perdón de sus pecados. Estaba señalando a algo que no está bien. Pero a nosotros no nos gusta eso. Cuando miramos, por ejemplo, a Jesús mismo, envió a sus 12 discípulos. Y dice en el libro de Marcos, en el capítulo 6, versículo 12, que Él los envió y lo que ellos predicaban en el camino era precisamente acerca del arrepentimiento. En los días de Pentecostés, ¿recuerdas Pentecostés? Pedro, la primera predicación de Pedro, todos comenzaron entonces a sentirse angustiados y le preguntaron, ¿qué haremos? Y entonces Él les contestó, arrepiéntense y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso lo encuentra usted en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y el apóstol Pablo predicó también sobre esto. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, Dios, habiendo pasado por alto, escucha bien, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya el Señor dijo, está bueno, hay que hablarles a los hombres. Y por eso vino Jesús a predicar la palabra para que pudiéramos entender que el asunto es nuestra naturaleza. No es que Dios esté en contra del hombre, no es que Dios esté en contra tuya o en contra mía, no es que Dios quiera señalarlos, Dios quiere que nosotros miremos a la condición que tenemos en nuestra naturaleza. Si nosotros miramos eso, nos vamos a dar cuenta que de nuestra naturaleza salen las cosas de manera equivocada, que son destructivas, que son dañinas, que son nocivas. No se trata de ti en lo personal, no se trata de mí en lo personal, se trata de la condición de la naturaleza humana. Y precisamente Jesús vino a mostrar la verdad, que es lo único que nos hace libres. A veces buscamos nosotros las causas fuera de nosotros, y realmente eso no es. Hoy es muy triste que nosotros estemos asistiendo a las noticias de que el pueblo de Dios, el supuesto pueblo de Dios, está bombardeando a otra nación. Y que simplemente no interesa que tengamos que arrasar o matar o hacer cualquier cosa porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Tú crees que Dios quiere eso? O sea, pregúntatelo. ¿Será que Dios quiere que nosotros hagamos eso? Porque nos dejó a nosotros un testamento que dice, no matarás. Y el mismo Jesús más adelante, explicando el asunto del no matarás, estaba diciendo que aun cuando pensamos mal en contra de las personas o hablamos mal en contra de las personas, los estamos matando. Ahora imagínate que nosotros hundamos un botón para mandar un misil para que acabe con las personas, con niños, con mujeres, independientemente que crean en lo que quieran creer. Estamos en una condición de un libre albedrío. Pero el pueblo de Dios no puede responder de esa misma manera. Y nosotros, escúchame bien, a nivel personal, a veces nosotros tenemos respuestas completamente equivocadas. Ignoramos a los que tienen hambre. Ignoramos a los que tienen por allí necesidades. Simplemente miramos hacia otro lado porque no hemos aprendido a extender la mano. Y todo eso es una condición que está dentro de nosotros, que está haciendo que metemos a los que están a nuestro alrededor. Por eso es lo que tenemos que preguntarnos. Si el arrepentimiento para Dios es tan importante, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es por qué tenemos que arrepentirnos. Yo creo que si nosotros nos basamos en entender por qué tenemos que arrepentirnos, entonces vamos a entender por qué es importante el arrepentimiento. Si yo entiendo
que tengo que arrepentirme. ¿Por qué razón me tengo que arrepentir? Entonces yo entiendo inmediatamente que verdaderamente es importante que yo me arrepienta. Ahora yo te quiero aquí hacer una salvedad de lo que significa realmente el arrepentimiento. El arrepentimiento no es más que poder cambiar la manera de pensar, la manera de ver, la manera de entender cómo son las cosas. O sea, lo que quiere decir es que el problema de nuestra condición está precisamente en la manera como entendemos las cosas, en la forma como comprendemos el asunto, cómo reaccionamos ante las situaciones que están afectándonos delante de nosotros. Por eso el Señor dijo que lo buscáramos para que pudiéramos ser como Él, mansos y humildes. Él busca que nosotros seamos así. Eso no quiere decir de que seamos tontos o que seamos idiotas. Lo que quiere decir es que estamos racionalizando mejor las cosas y no vamos a reaccionar de cualquier forma o de cualquier manera. Y hoy nosotros reaccionamos de cualquier forma y de cualquier manera. Mírenos cómo somos. Yo creo que lo que el Señor está buscando dentro de todo esto es que podamos tener un poco de ¿qué te digo?, de honestidad con nosotros mismos. Que podamos mirarnos al corazón. No mirarnos en un lugar, porque en un lugar cualquiera puede llegar cualquiera y hasta el mismo diablo llega. El asunto es que te mires tú. El asunto es contigo. Hoy no estamos pensando en aquel o en el otro. Estamos pensando en ti. El asunto es contigo. El asunto es que tú puedas mirarte. El asunto es que tú puedas evaluarte. El asunto es que tú puedas considerar la conducta, las cosas que salen de ti, que emanan de ti, porque eso es lo que te va a dar a entender que es necesario que tú cambies tu vida. Es necesario que tú mires hacia el futuro y te preguntes, ¿será que vas a vivir de la misma manera, aparentando que estás bien cuando no lo estás? ¿Será que vas a seguir porque simplemente piensas que porque llegas a un lugar, entonces con eso ya inmediatamente se acaban las cosas? Dios mira la conducta tuya y Él quiere que nosotros tengamos integridad. Y la integridad es aquello que nosotros hacemos independientemente de que alguien nos esté observando. Eres tú quien te está observando. Eres tú quien sabes cómo tú eres. Y esta palabra precisamente es para movernos, para que nosotros podamos entender qué es lo que pasa. En primer lugar, nosotros tenemos que arrepentirnos porque nuestra naturaleza tiende a dañar nuestras vidas. Se trata de lo que hay en nuestra naturaleza, así como tú ves la naturaleza de un perro. Un perro no se puede comportar como un pájaro, porque no es un pájaro, porque es un perro. De la misma manera nosotros nos comportamos como nosotros nos comportamos, porque dentro de nosotros hay una condición llamada pecado que hace que nos comportemos de esa manera. La palabra de Dios dice claramente que no hay uno que sea justo. La palabra, cuando se encontró el Señor con el joven rico, le dijo claramente, no hay nadie que es bueno. Él le dijo, oh maestro bueno. Imagínate, se lo dijo a Jesús. Y Jesús era el mismo Dios en la condición de hombre. Le respondió y le dijo, no hay ninguno que sea bueno. Bueno solo es Dios. ¿Me estás comprendiendo? Yo creo que todo comienza por entender que nosotros somos capaces de cualquier vileza. Nosotros somos capaces de cualquier cosa horrible, horrenda, que incluso puede estar, como te digo, ofendiendo a Dios. A veces nosotros nos nos emparapetamos en que hacemos algo porque voy a la iglesia por esto, y realmente vas a ser juzgado son por tus actos. Acuérdate lo que el Señor dijo, por sus frutos ustedes serán conocidos. De la misma manera, por nuestros frutos vamos a ser juzgados. Porque solo lo que tenemos que entender en primer lugar es eso, nuestra naturaleza es proclive al mal. Acuérdate quién es homicida. Homicida es Satanás, el diablo, desde siempre. Y fíjate cómo estamos, cómo hoy, ¿cuánto vale la vida? Hoy la vida no vale nada. Hoy pueden matar a cualquiera en cualquier parte por cualquier cosa y simplemente así quedó el asunto. Lo primero que tengo que entender es que tengo una naturaleza que va en contra mía. Ahora mira lo que dice Eclesiastés. En el capítulo 7,
en el versículo 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente, o sea, verdaderamente, no hay ningún hombre justo sobre la tierra. Eso me incluye a mí. Yo soy un pecador. Cada día tenemos que estar revisándonos porque sin darnos cuenta, a veces caemos en ciertos comportamientos que son equivocados. Y nosotros tenemos que estar al día y al orden porque conocemos cómo es nuestra naturaleza. El problema de nuestra naturaleza es que siempre tiende a engañarnos. Todos nosotros hemos dicho algo inadecuado, hemos pensado de manera equivocada, hemos hecho cosas que hoy realmente cuando recordamos hacia el pasado nos avergüenzan. Todos hemos pasado por todo esto. Nadie puede decir lo contrario. Nadie puede decir otra cosa distinta. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una naturaleza que juega en contra mía y esa es la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra pecado? La palabra pecado significa errar el blanco. Dios quiere que nosotros caminemos de una manera diferente. Dios quiere que nosotros podamos entender las cosas de una manera distinta. Pero esta naturaleza que es proclive al mal, simplemente procura justificar las cosas que nosotros hacemos. ¿Cuántos de nosotros no nos justificamos en las cosas malas? ¿Cuántos de nosotros no tratamos de justificar todas las cosas? Desde un principio incluso, te voy a recordar lo que pasó con Adán. Adán fue el primer tipo. El hombre que cayó en la condición de pecado. Dios se acercó al jardín y preguntó, ¿dónde estás, Adán? Y de pronto se oye una vocecita por allá. Aquí estoy escondido porque estoy desnudo y me dio miedo. Mira lo que está diciendo. Entonces el Señor le dijo, ¿y quién te dijo, Adán, que tú estabas desnudo? ¿Acaso comiste de la fruta que yo te dije que no comieras? Y entonces él comenzó a señalar a la mujer que él le había dado. Ahora, lo que yo quiero que tú racionalices es esto. ¿Por qué el Señor le hizo esas preguntas a Adán? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? ¿Acaso Dios no sabía que él estaba allí donde estaba escondido? ¿Acaso Dios no sabía que había comido de la fruta? ¿Por qué le preguntó? ¿Sabes por qué? Porque le estaba dando la oportunidad de que él pudiera confesar su falta. Y esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. La gracia de Dios no es más que el tiempo que Dios nos está dando para que nosotros podamos, oye bien, confesar nuestras faltas. Poder entender nuestra condición que nosotros necesitamos del plan de Dios. Y el plan de Dios es a través de Jesucristo, no es por obras, es porque nosotros podamos creer en Cristo. Por eso el Señor les dijo a ellos, se tienen que arrepentir y creer. ¿En qué tenemos que creer? Creemos que solamente Dios tiene la solución para nuestra naturaleza. Solamente Él nos puede ayudar a través del Espíritu Santo de Dios en nosotros para que nosotros podamos mejorar el asunto, para que podamos entender cuando sentimos ciertos, ciertos impulsos en nosotros que hacen que querramos hacer ciertas cosas que no queremos. A veces la vista se nos va, a veces los deseos surgen, pero tenemos que ser honestos. Tenemos que mirarnos y reconocer que tenemos una naturaleza terrible. Por eso, confesar nuestros pecados es el principio fundamental de la transformación. Admitir que hemos cometido un error, admitir que nos estamos equivocando, admitir que tenemos ciertas tendencias, ciertas debilidades, eso hace que nuestra conducta, oye bien, nuestra conducta sienta la necesidad de poder cambiarlo. Dicho de otra manera, Dios nos dio la capacidad de entender, de racionalizar las cosas, de comprender las cosas. Pero si tú no estás en la capacidad de poder entender tu mal seguirá contigo. Es necesario que nosotros lo miremos. Es necesario que nosotros lo entendamos. Es necesario que veamos que aquello es incorrecto. Y entonces cuando tengo,
Oye bien, cuando tengo la confirmación dentro de mí que aquello es incorrecto, entonces estoy en la posibilidad de poder encaminarme a un cambio de conducta. Nadie cambia porque alguien le diga algo. Nadie cambia porque le señale. El mismo Dios coloca en nosotros, oye bien, ha colocado una conciencia moral en cada ser humano. Y es a través de esa conciencia moral, es algo así como el número de emergencias. No sé cuál sea el número de emergencia de tu país, pero lo que te quiero decir es como cuando tú marcas a ese número y te van a contestar inmediatamente allí, que es un lugar donde atienden emergencias. La conciencia ética del hombre es como esa condición de emergencia que te va a decir allí, estás equivocado. Es incorrecto lo que estás haciendo. Estás caminando de manera que no debes caminar. Te estás haciendo daño y estás haciendo daño. Pero muchas veces nosotros hacemos como Adán. ¿Sabes qué hacemos? Tratamos de buscar una excusa. Tratamos de buscar una justificación. Es que también es malo conmigo, es que aquel también es malo con esto, es que aquel hace el otro, yo también hice eso por esto o por aquello. Y estamos tratando de justificarlos y no estamos tratando de entender que de nosotros está emanando una conducta equivocada. Y que por esa conducta equivocada, independientemente de lo que la haya suscitado, vamos a ser juzgados. Son los actos. Y justamente lo que el Señor quiere es que cuando nosotros entendamos lo que hay en nuestra naturaleza, podamos pensar que verdaderamente nosotros necesitamos arrepentirnos todos los días. Porque la misma palabra dice que el que menos peca, 7 veces al día estamos pecando. El que menos se equivoca, el que menos hierra el blanco, por lo menos 7 veces al día. Por eso nosotros tenemos que en la oración estar mirándonos. Es más, a veces he escuchado a unos predicadores que dicen que nos convertimos como en buscadores de pecado. No se trata de buscar pecados. Se trata de pedirle al Señor que nos muestre, porque tal vez a veces no nos damos cuenta de manera inconsciente y podemos estar haciendo algo equivocado. Qué bueno que nosotros le pidamos en oración porque queremos caminar bien, hacer nuestro mejor esfuerzo sobre esta tierra y poder decirle, Señor, inspíranos, Señor, ayúdanos y muéstranos, enséñanos cuál es nuestra conducta equivocada. Corrígeme, por favor, corrígeme. Yo quiero ser corregido, no porque esté pensando en coronas en el cielo, porque quiero agradarte, porque es mi responsabilidad, porque el día que tenga que irme de aquí, quiero hacerlo de la mejor manera posible. Eso se llama responsabilidad de vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Mira lo que está pasando con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios simplemente se ha dormido en los laureles y dice, somos el pueblo de Dios. ¿Será que el pueblo de Dios hace las obras del diablo? ¿Será que el pueblo de Dios es criminal? ¿Será que el pueblo de Dios no tiene conciencia moral de las cosas que está haciendo? Y eso es lo que tenemos nosotros que mirar en cada uno de nosotros, porque todos somos proclives a hacer cosas malas. Por eso lo primero que tenemos que hacer es justamente entender nuestra naturaleza. Y que dentro de nuestra naturaleza debe haber esa condición de confesar nuestros pecados delante de Dios. Pero sin evasivas, sin tratar de justificarnos. Señor, yo sé que lo que hice fue incorrecto. Tal vez me sentí herido, molesto por esto o por aquello, pero somos honestos. Estamos mirando justamente a lo que nosotros hicimos. Y eso es lo que Dios demanda. Tienes que mirar entonces que nosotros tenemos una naturaleza que es proclive a hacer lo malo. Cuando yo entiendo eso, entonces me voy a cuidar mucho más. Porque justamente lo que estamos viviendo hoy nosotros, en este tiempo de la gracia, es la oportunidad que le dieron a Adán. Confiesa tu pecado. Pero Adán dijo, no, es que yo tuve miedo y por eso me puse estas hojitas. Pero no dijo lo que había hecho. Y cuando el Señor le dijo, comiste de esto, entonces dijo, no, es que la mujer que tú me diste fue la que me dio. O sea, yo no tengo la culpa. Fue la mujer que tú me diste. Si tú no me das a esa mujer, no hubiera pasado eso. Eso era lo que estaba diciendo. Nosotros buscamos siempre de justificar nuestros actos. Nuestra naturaleza siempre va a querer justificar lo malo. Y le va a poner un nombre de que es bueno, de que es normal. Bueno, simplemente es y ya. Y eso es lo que tiene afectada a la humanidad. Por eso es que cada día caminamos en deterioro.
Por eso cada día estamos más lejos del Señor, entiéndelo. Lo que hizo división entre Dios y los hombres fue justamente eso. A veces tú te puedes estar quejando de que Dios no escucha tu oración. A veces tú te quejas de eso, pero no estás viendo cómo estás viviendo. A veces tú te quejas de eso, pero tú no estás mirando que no has cambiado absolutamente nada de la manera como tú te comportas. ¿Me estás comprendiendo? Tú tienes que entender un principio fundamental. Las bendiciones de Dios están éticamente condicionadas. Y tienes que saber entender lo que son las bendiciones de Dios y tienes que entender lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es aquello que nos da a pesar de, pero las bendiciones de Dios son aquellos premios que Dios nos da porque nosotros estamos caminando rectamente en la forma como Él quiere que nosotros vivamos. De la misma manera como nosotros queremos que nuestros hijos tengan ciertos comportamientos adecuados socialmente exigidos, igualmente nosotros, oye bien, nuestro Dios quiere que nosotros nos comportemos de la manera como Él ha determinado. Por eso la palabra de Dios está hablando justamente de todas las leyes que tenemos que nosotros tener en cuenta. Por eso, mis amados, en segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En segundo lugar, nosotros tenemos que mirar justamente ese arrepentimiento. Sin arrepentimiento, escúchame bien, no hay reconstrucción de vida. Y esto es importante. Tiene que haber un principio. El principio del arrepentimiento convoca justamente al reconocimiento. Si tú no reconoces que estás equivocado, si tú no reconoces que tu GPS te está llevando por un camino equivocado, vas a seguir perdido. Tenemos que reconocer que estamos equivocados. Tenemos que reconocer que muchas cosas que nos han pasado en la vida no es simplemente porque Dios nos ha castigado, porque a veces pensamos eso. Simplemente son el producto, las consecuencias de nuestras decisiones. Y Dios quiere que nosotros podamos, oye bien, podamos nosotros decidir adecuadamente conforme el criterio que debemos tener dentro de nosotros. Porque la palabra me está diciendo que cuando yo me arrepiento, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. En Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, precisamente dice eso la palabra. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la palabra confesión simplemente está engendrando una condición de orar delante de Dios. Tienes que orar delante de Él y poder contarle y decirle lo que tú estás mirando de tu naturaleza, las tendencias que estás teniendo. Ese es el principio. Porque hay un reconocimiento, ese reconocimiento te va a dar el coraje de poder apartarte de aquella conducta que has tenido equivocada. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas, que mires realmente a lo que tú estás viviendo, a lo que estás haciendo. Y cuando tú te arrepientes, cuando tú hablas con Dios y le dices, Señor, reconozco que estoy haciendo las cosas de manera equivocada, que me he equivocado en esto, no he debido hacer esto. Entonces ahora tú estás diciendo es que tú no quieres volver a repetir esa situación. Se tiene que sentir dentro. Por eso cuando te hablaba ahorita de esa conducta que Dios coloca en nosotros, esa conciencia ética, no es más que la voz de Dios que te está diciendo que aquello no es correcto. Comienzas a sentir algo, comienzas a sentirte triste, comienzas a sentirte frustrado, comienzas a sentirte mal, porque lo que hiciste está mal. Pero escúchame bien, no es aquí solamente, lo sientes desde dentro, profundo. Y esa es la manera como el Señor te está avisando, es la manera como el Señor te está diciendo, alértate, estás en mal camino. El GPS de tu vida está completamente equivocado. Tienes que mirar a hacer las cosas de otra manera. Arrepiéntete, entiende, comprende que lo que hiciste es equivocado. Y Dios quiere que nosotros podamos entonces confesar eso. Poder entenderlo, tener, ¿qué te digo? El valor moral de poder decirle, Señor, ¿verdad? Las cosas no son como yo pensé. Y normalmente hay muchas cosas. Podríamos pasar todo el día mencionando situaciones
en economías, en el sexo, en tantas cosas que nos atraen a nosotros como debilidades y que nosotros tenemos que entender que es necesario que tengamos nosotros un alto. Dios es un Dios de orden y Él quiere que nosotros manejemos las cosas con orden. Así que arrepentirse es la oportunidad de poder cambiar la conducta. Mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y Él les envíe al Cristo designado para ustedes. Lo que quiere decir es lo siguiente: para que puedas salir del estado en que está tu vida, para que puedas avanzar hacia mejores tiempos, hacia tiempos más abundantes con respecto de tu vida, es necesario que tú reconozcas las cosas que estás haciendo mal, porque si sigues haciendo las cosas que estás haciendo mal, no vas a tener un tiempo completamente diferente. Vas a hacer lo mismo. Yo creo que la pregunta aquí, en este momento, a esta hora de esta predicación, es mirar: ¿será que al final nosotros vamos a estar satisfechos para cómo hemos vivido? Yo creo que hoy hay un tiempo especial. Es un tiempo de las gracias, es un armisticio que Dios está haciendo con nosotros. Un armisticio en donde nos está diciendo: tienes el tiempo, tienes la oportunidad de poder tú arrepentirte. Este es el mejor momento. Tienes que entender que hoy puede ser tu último día, porque no sabemos cuánto tiempo nosotros tenemos. No sabemos cuánto tiempo nosotros realmente tenemos. Tenemos una fecha de caducidad, pero nadie la sabe, solamente Dios la sabe. Si Él quiere que nosotros vivamos al día, en orden, el valor más importante, o digamos lo más valioso que tú tienes, es la vida que Dios te dio. ¿Cómo la estás invirtiendo? ¿De qué manera la estás gastando? ¿Como una persona religiosa? El diablo también es religioso, pero no cree en Dios. Nosotros también tenemos que mirar cómo estamos haciendo ejercicio de nuestra fe, porque tenemos que creerle a Dios. Por eso, sin arrepentimiento, nosotros vamos marchando en un camino de destrucción. Yo creo que no tengo que esforzarme demasiado por convencerte. Solamente si quieres, toma un libro de historia universal y comienza a leerlo. Y te darás cuenta que es un libro donde todo está lleno de crimen, de violencia, de maldad, de intrigas. Esa es la humanidad. Y si miras a la prensa hoy, entonces te darás cuenta lo que estamos viviendo todavía. Estamos en lo mismo, no hemos cambiado. Yo creo que el Señor lo que nos está diciendo claramente es que miremos hacia el futuro. No sabemos cuándo se nos acaba a nosotros el futuro, individualmente. Pero este es el día que Dios hizo para que nosotros comencemos a reconocer que estamos fallando, a reconocer que estamos equivocados, a reconocer que lo hemos cambiado por una religión. Dios quiere ser uno contigo y quiere ser uno contigo limpiándote, cambiándote, moldeándote, haciendo de ti una persona completamente diferente a la medida de lo que Él desea que tú seas. Cuando Jesús vino a la tierra, no solamente vino a advertirnos de todas estas cosas y a mostrarnos cómo era nuestra conducta, sino que mostró justamente en vivo y en directo el carácter que Dios quiere que los hombres tengamos. Yo creo que es tiempo de que nosotros miremos hacia el arrepentimiento para poder detener la destrucción de nuestras vidas, porque mucha gente está tullidos emocionalmente. Están allí con problemas, con pesares, con angustias, con agonías, y eso es precisamente el peso que tienen incorporado, porque todavía siguen viviendo vidas vacías, vidas que realmente no llenan ni satisfacen el poder de Dios. En último lugar, mi hermano, o en la última parte, debemos creer lo que demanda Dios y debemos creer en Él y en su amor. Si Dios nos está diciendo que tenemos que arrepentirnos, es porque tenemos que arrepentirnos. Sencillamente. No tenemos nosotros que pensar que sabemos más que aquel que nos creó. Si Él está diciendo que la condición práctica que el hombre tiene que poner en uso es arrepentirse, es porque tenemos que arrepentirnos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, el libro de los Proverbios, que es esa filosofía popular, por así decirlo, que Dios influyó, que Dios nos dio a través del proverbial,
es para que podamos mirar la parte práctica de las cosas. Y dice, mira, en Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 8, creo que lo has escuchado muchas veces, confía en el Señor con todo tu corazón. Oye bien, cuando la palabra tú encuentras con todo tu corazón, lo que te está diciendo es desde todo tu interior. No solamente vas a confiar en tu mente, entiéndelo. A veces cuando las cosas van como nosotros no esperamos, ya dejamos de creer. Pero cuando te dice con todo tu corazón, es independientemente de lo que me está rodeando, yo le creo a Dios. ¿Me estás comprendiendo? Esa es la decisión enérgica que Dios demanda. Por eso dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tomemos el ejemplo que te he dado. Y no te apoyes en tu GPS. No te apoyes en la manera como tú piensas, como tú vives, como tú crees, porque te va a llevar a la perdición. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Dios está para ti, para todo lo que tienes que hacer, para todo lo que tienes que decidir. Y Él enderezará tus veredas. Cuando te estás saliendo, va a poner dentro de ti esa alarma que te está diciendo que por ahí no es el camino, que aquello es equivocado, que es incorrecto. Y dice, no seas sabio en tus propios ojos, o sea, no seas sabio en tu propia opinión. Y a veces creemos que nosotros sabemos más que Dios. A veces creemos que nosotros sabemos más que la Biblia. Pensamos que la Biblia es un libro obsoleto, pasado de moda. No, él no es obsoleto, puede ser antiguo, pero es un libro vigente. En este libro estamos contemplados todos y lo que nosotros necesitamos. Él enderezará tus veras, no seas sabio a tus propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Lo que te está diciendo es, sé práctico. Oye bien, sé práctico y haz de Dios tu autoridad. Que Él sea tu autoridad. Que tú puedas desear que el Señor haga en ti su voluntad. Que tú puedas apegarte a esa voluntad. Que tú puedas pedirle, Señor, yo sé todo lo que soy un desastre terrible, pero yo creo en ti. Señor, y yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú seas, Señor, guiando mi corazón para que yo pueda, Señor, aprovechar todas las oportunidades. Yo no quiero caminar en mi propia opinión. No quiero caminar en mi propia manera de ser y de pensar y de ver las cosas. Yo quiero que tú me guíes, que me ayudes a tus normas y que yo pueda caminar y tomar las decisiones adecuadas. Tenemos que reconocer a Dios y creer que se preocupa por todos nosotros y Él puede obrar las cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos realmente obtener. Yo tengo que creerle a Él. Si Él ha dicho que las cosas tienen que ser así, es porque de esa manera son la mejor forma de poder hacerlo. Tú tienes que entender esto y quítate ese rótulo de religiosidad que te dé. Es que los religiosos no somos religiosos. Nosotros estamos imitando la conducta y el carácter de Cristo. Acuérdate, nosotros aprendemos por imitación. El Señor Jesucristo decía, las cosas que yo veo hacer a mi Padre son las cosas que hago. Nosotros las cosas que vimos hacer a Jesús son las cosas que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que vivir de la misma manera cristocéntrica, a la altura de Jesucristo, con la conducta y el carácter de Él. Esa es realmente el empeño, el esfuerzo que nosotros tenemos que desarrollar para ser verdaderamente auténticos cristianos. La palabra cristiano significa pequeños cristos. Nosotros tenemos que ser pequeños cristos y comenzamos a ser esos pequeños cristos cuando nosotros entendemos que tenemos una naturaleza terrible, que es necesario arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo para poder tener nosotros ahora una oportunidad de transformar nuestra vida, y nosotros creemos en Dios y ahora caminamos de la mano de Él porque es nuestra autoridad, porque Él nos va a guiar hacia todas aquellas cosas que tenemos que hacer para que puedan venir tiempos de refrigerio. La palabra lo dice claramente, de acuerdo a tu comportamiento, así será tu tiempo. Tú quieres bendiciones grandes, aquí tienes una clave. Arrepiéntete, pide al Señor que te moldee, que moldee tu carácter y tu conducta, y entonces vas a recibir tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son los tiempos de refrigerio? Entonces vas a conseguir tiempos abundantes de dicha, de felicidad, de alegría. Dicha en una sola palabra,
vas a disfrutar tu vida. Con el pecado, tú no disfrutas la vida. El pecado destruye, es nocivo, es un veneno. Pero cuando nosotros estamos cumpliendo, esforzándonos, el Señor no te pide que seas perfecto. Él te pide que hagas tu perfecto esfuerzo. Que podamos esforzarnos de la mejor manera para que podamos caminar con seguridad. Y entonces Él nos va a dar todas esas soluciones que te van a encauzar tus vidas. Esas soluciones en tus problemas, en tus dificultades, porque siempre van a haber dificultades. Yo quiero que lo entiendas. Oye bien, esta tierra fue planeada para que tuviera la cantidad de problemas y dificultades que tiene, porque es la manera en que Dios utiliza otro factor para poder cambiar nuestra vida. Para que entendamos que tenemos nosotros que mejorarnos día tras día. Por eso, mi hermano, el Señor nos está diciendo que tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer. Arrepentirnos es reconocer nuestra naturaleza y poder confesar las cosas terribles que hacemos. Y creer que Él nos perdona y que de la mano de Él vamos a tener tiempos abundantes de refrigerio. En conclusión, mira lo que dice Mateo en el capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que están trabajados y agobiados y yo les haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué es lo que está diciendo? De una manera sencilla, imítame, aprende de mí, imítame. Nosotros aprendemos por imitación. Se nos pegan las cosas malas de la gente porque vemos haciendo las cosas malas y pensamos que todos podemos hacer lo mismo, porque si lo hace aquel también lo hago yo. Ahora, ¿en qué te enfocas? ¿En el mundo? Entonces vas a tener la conducta del mundo. ¿Te enfocas en Cristo? Entonces tienes que desarrollar la conducta de Cristo. Tienes que crucificar todos tus pecados, todos tus delitos, todas aquellas cosas bajas que están dentro de ti. Toma la decisión. Libre albedrío. Tú decides. Está en tus manos. Porque de pronto llegamos hasta el final y pensamos que bueno, ya cuando esté para morirme yo me arrepiento. También Dios tratará contigo y tratará con esas personas. Por eso necesitamos creer y alejarnos del pecado. Tenemos que creer en Dios. Él está diciendo que es incorrecto. Una vida incorrecta lleva a una situación, a un desarrollo incorrecto. Tenemos que encontrar ese perdón a tiempo. Y para poder disfrutar de ese refrigerio, es algo así como, ¿por qué no te amas a ti mismo? ¿Por qué no te provees unos tiempos de refrigerio? Es sencillo. Solamente tienes que mirarte, comenzar a pedirle perdón al Señor por aquellas cosas que todavía palpitan en ti. Y que le pidas que te corrija, que te cambie. Porque tú no quieres ser esa persona, porque tú quieres agradarle. Y en último lugar, mi hermano, te quiero contar una historia. La contó el Señor. El Señor habló de un joven que su papá tenía, ¿cómo te digo?, muchas facilidades económicas. Pero un día él dijo, no, papá, yo no quiero estar aquí. Yo me quiero ir de aquí porque quiero vivir mi vida. Yo te pido que me des mi parte de mi herencia porque me voy. El papá, como lo amaba tanto, le dio la parte de la herencia y él se fue. Y estando lejos de casa, tenía cualquier cantidad de amigos que vivía la vida loca todos los días y vivió la vida loca hasta que se le acabó el dinero. Cuando se le acabó el dinero, entonces comenzó a buscar trabajo en el lugar donde estaba. Y solamente le salió un trabajo de que tuviera que alimentar unos cerdos y quería comerse hasta la comida de los cerdos. Pero dice la palabra que el Señor, contando esta historia, tú la conoces, hijo pródigo, volviendo en sí. O sea, estaba él pensando, estaba meditando, reflexionando profundamente sobre lo que había sido su vida, hasta aquel momento. Y realmente dijo, me he equivocado. Yo debo volver a mi padre y yo le voy a pedir perdón. Y no le voy a exigir absolutamente nada, que me ponga como un peón allá en la finca donde él tiene las cosas, todo lo que él está manejando. No me interesa, pero al menos allá tengo abrigo,
al menos tengo un tiempo de refrigerio, al menos no me va a faltar nada. Y regresó. Y dice la palabra que cuando el padre lo vio a lo lejos, lo divisó, se alegró y salió al encuentro de su hijo, porque Dios ama a sus hijos. Entonces, dice la palabra que lo vistió, lo asió, le puso un anillo, lo calzó, y entonces dio la orden de que mataran al becerro más gordo, la vaca más bonita, para poder hacer una fiesta, porque su hijo, que estaba perdido, había regresado. Esa es la intención de tu Padre contigo. Esa es la intención que el Señor tiene hoy con esta predicación. Él no quiere hacerte sentir mal. Él simplemente quiere que tú entiendas que los tiempos se están cumpliendo. Y que si tú quieres hacer un regalo de amor para ti, el mejor regalo es que te arrepientas, que le pidas perdón a Dios, que te corrijas y que creas que tu vida de aquí en adelante va a ser diferente. Tiempos de refrigerio vendrán. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy por tu palabra, por tu amor. Gracias por el Espíritu de Dios que está con nosotros. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Te pedimos, Señor, que coloques, como te digo, sensatez en todos estos hombres que están en el poder, para que se den cuenta que lo que están haciendo y las decisiones que están tomando son completamente equivocadas. No matarás, dice la palabra. A veces nosotros matamos de otras maneras, con miradas, con malos deseos, con palabras, negándole tal vez la oportunidad a alguien. Ayúdanos, Señor, a que podamos arrepentirnos y a poder caminar de la mano contigo para que podamos tener esos tiempos de refrigerio. Mas no lo hacemos por esos tiempos de refrigerio. Es simplemente una promesa tuya para motivarnos. Lo hacemos, Señor, porque queremos llenar tu corazón. Porque si somos hijos, queremos que nuestro Padre esté feliz con nosotros. Jesús, por favor, corrígenos, ayúdanos, enséñanos, libéranos y danos la fuerza suficiente para que nosotros podamos cambiar. En tus manos estamos y nos entregamos, Jesús. Y gracias te doy por mis hermanos. Gracias por tu palabra, Padre mío. En Cristo Jesús, unánime juntos decimos amén, amén y amén. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Si el Señor lo permite, el próximo domingo pues estaremos aquí también compartiendo otra nueva miniserie que el Señor nos dé para la gloria de Dios. Que el Señor te guarde y te bendiga. Un abrazo, te quiero mucho. Comparte este mensaje, por favor, es muy importante. Compártelo para que muchas personas entiendan lo que tenemos que hacer. Dios te bendiga y hasta siempre. Un abrazo.